Buen día, el día de hoy una vez más aquí en tu canal Psicología y Experiencia seguimos tocando los temas del libro Llegamos a Creer. El día de hoy vamos a tener como tema liberación de la obsesión, los cuales vienen divididos en los subtemas de rendición total, Él tomó el control, bajo Dios, una nueva sensación, aprovéchate, permanece sobrio en el amor, pide a Dios fortaleza y el vaso destrozado. Estos serían los subtemas y antes de empezar te voy a pedir que por favor te suscribas, actives la campanita para más contenidos como este. El día de hoy estaremos tocando la liberación de la obsesión. Liberación de la obsesión, de tal como la ve Bill número 283. En las últimas etapas de nuestras carreras de bebedores, se nos desvanece la voluntad de resistir. No obstante, cuando admitimos la derrota absoluta y estamos totalmente dispuestos a probar los principios de AA, se nos desvanece nuestra obsesión y entramos en una nueva dimensión, la libertad bajo Dios como nosotros lo concebimos. Bill W. Primer subtema, rendición total. Rendición total. Lo que más me impresionó siempre acerca del programa y de mí mismo es el constante y continuo desafío de intentar recuperar algo, que aquel verdadero y honesto embeleso que sentí con total rendición cuando llegué por primera vez a AA. Para mí, esa clase especial de paz mental nunca se ha repetido. Ahora, después de todos los periodos de 24 horas acumulados, me doy cuenta de que probablemente nunca se arrepentirá. He llegado a estar muy cerca de ellos algunas veces, pero nunca he sido igual. Creo que hay una relación directa entre ese sentimiento y nuestra necesidad en el momento en que fuimos introducidos al programa, y nuestra motivación, según creo, es una combinación de dolor suficiente y la gracia de Dios. De seguro que es una extraña combinación. No encuentro la forma de expresarla a nadie que no pertenezca a Alcohólicos Anónimos. Des Plaines, Illinois. Segundo subtema. Él tomó el control. No podía creer que la sobriedad me beneficiara. Con una esposa que trabajaba, una bonita casa, un gran impresionante automóvil y tarjetas de crédito en el bolsillo. ¿Quién necesitaba ayuda? No creí que pudiera existir ninguna diversión sin embriaguez, cabarets de lujo y ángeles de cabaret de barriada. No podía creer que esos teporochos en AA estuvieran tan interesados en mi bienestar como pretendían estarlo, y además no podían creer que gente que admitía haber estado una temporada en la casa de la risa pudiera enseñarme a mí una mejor manera de vivir. Tampoco necesitaba que me dijeran nada acerca de Dios. Mi abuela, mis tías y muchas otras personas ya lo habían intentado, aunque no me interesaba llamarme cristiano. Sí creía que había una especie de Dios en algún lugar, quien me ayudaría si realmente necesitaba ayuda externa, pero yo era lo suficientemente hombre y lo suficientemente listo para ayudarme a mí mismo. Así es que yo no le iba a pedir ayuda a nadie, ni a un Dios, ni a nadie más. En estos 3 últimos años, mientras jugaba en la puerta giratoria en la comunidad, me bebí todas mis excusas para no necesitar AA. Una noche me senté a solas en mi departamento e hice un corte de caja, 89 centavos de dólar. No tenía ningún alimento disponible. ¿Debería gastarme 85 centavos en otra botella de vino? Sí, tenía que hacerlo. Sería imposible para mí enfrentarme al mundo por la mañana sin ninguna copa, pero entonces me di cuenta de que en realidad no tenía que enfrentar a ningún mundo por la mañana, porque ya no tenía un trabajo al que ir, ni una esposa que me agrediera continuamente, ni hijos que me fastidiaran pidiéndome dinero para la escuela. ¿Qué podría hacer? Mi mente se llegó a sentir tan desesperadamente cansada al respecto, que inclusive se negó a aventurar una decisión.
Impetuosamente, esperando que él pudiera estar escuchando, me dejé caer de rodillas al lado de mi botella vacía y oré con sencillez: Dios mío, por favor, ayúdame. La respuesta llegó inmediatamente. Me di cuenta de que en alguna forma podía pasar la noche y aún enfrentarme a la luz del día sin otra botella. Al día siguiente fui a un centro de rehabilitación para alcohólicos. Durante mi estancia, atendiendo diariamente a las juntas de AA y platicando acerca del alcoholismo y la sobriedad con gentes cuya sobriedad personal variaba desde un día a 25 años, yo llegué a creer. El poder superior me había llevado por aquella noche mi constante necesidad de alcohol, y él me había guiado de regreso a Alcohólicos Anónimos. A pesar de que estaba tratando sinceramente de seguir el programa de AA, me volvió el desvelo vehemente de embriagarme y tuve que luchar contra él constantemente. Cuando se le oyeron los pasos, la frase «Dios, tal como lo comprendemos», me incomodó. Esas gentes tenían algo que yo era incapaz de lograr. Nunca había sido capaz de comprender a Dios, ni aún no lo entiendo. El cambiar su nombre por el poder superior no me fue de ninguna ayuda. Un compañero de los más antiguos usó la metáfora de la electricidad que después encontré en el libro grande. Una persona que entra en un cuarto oscuro se preocupa por comprender la electricidad. Dijo: solamente encuentra el interruptor y enciende la luz. Explicó que podemos encender el interruptor de la espiritualidad simplemente pidiéndole cada mañana a Dios otro día de sobriedad y agradeciéndole por la noche el haber permanecido hermosamente sobrio otro día. Dijo: hazlo mecánicamente si tú no lo crees en verdad, pero hazlo diariamente. Probablemente no hay nadie que realmente comprueba los maravillosos caminos del poder superior y no necesitamos hacerlos. Él nos comprende. Así fue que de esa manera empecé cada noche y cada mañana. Algunas veces lo sentía, otras no. Conseguí un trabajo, porque ya no estaba temeroso de solicitarlo. No era el tipo de trabajo del que me sentía orgulloso y la paga era escasa. Sin embargo, permitió que me mantuviera por mí mismo y me mudé del centro de rehabilitación a un pequeño departamento. Un sábado en la noche, el costal de mis lástimas me resultó ya muy pesado y me derrumbé. Me encontraba hasta aquí, con 2 meses de sobriedad, tratando con ahínco de trabajar en el programa, siendo tan honesto que me lastimaba, continuamente reprimiendo el deseo físico de un trago. ¿Y qué me había redituado todo esto? Nada. Vivía solo en un oscuro lugar, trabajaba en un empleo que desdeñaba, ganaba apenas lo suficiente para compartir una moneda con la cesta de los de sin trabajo. Al infierno con todo esto. Bien podía estar borracho, manejando hacia la zona que había frecuentado durante la última etapa de mi vida en bares. Inconscientemente di vueltas erróneas por 3 veces en otras tantas esquinas, en calles que conocía tan bien como usted conoce el cuarto en que duerme, y terminé enfrente de un club AA. Me había bajado del coche y me encontraba ante la puerta, antes de que me diera cuenta que había equivocado el camino. Bien, pensé, entraré y les diré adiós. En alguna forma terminé yendo a una junta de AA cercana a la que 2 compañeros me llevaron. La junta fue tan buena que borró completamente la idea del peregrinaje por los bares. Cuando entré a mi departamento y le di un golpecito al apagador para encender la luz, otra luz se hizo en mí, una luz dentro de mi grueso cráneo. Esa noche agradecí fervientemente a Dios que yo no comprendo por tomar el completo control de mi mente todo el tiempo suficiente para entregarme en manos de mis amigos de AA, salvándome de este modo de ser uno más de tantos borrachos. En ese momento yo llegué a creer en Dios. Podía y debía hacer por mí lo que nadie podía, ninguna otra persona hacer por mí. Desde esa vez no he tenido el deseo de un trago de alcohol.
Desde entonces he llegado a creer que cualquier cosa que sea apropiada para una vida mejor se hace posible viviendo diariamente en la forma de AA con la ayuda de un Dios comprensivo al cual sigo sin comprender. San Diego, California. Tercer subtema. Bajo Dios. El deseo de beber fue removido y nunca más volvió una vez que acepté el tercer paso, durante una terrorífica tormenta en el Pacífico del Norte. Después de todo, uno no tiene mucho que hacer ante una cosa así. La definición que la compañía de seguros Lloyd's de Londres da del patrón a cargo de un barco es capitán bajo Dios. Internacional de AA. Cuarto subtema. Una nueva sensación. Desde la infancia he creído en Dios, pero dejé de ir a las iglesias cuando la embriaguez se apoderó de mí. Durante 11 años no tuve un día sobrio, excepto cuando estaba hospitalizado o bajo el tratamiento de un doctor. Recé muchas veces, pero sentía que eso no me conducía hacia Dios. Un día, ya cerca del final de esos años, cometí el error de mezclar el licor con una medicina que me recetó un doctor vecino mío. Mi esposa estaba segura que estaba muerto. Al día siguiente el doctor le dijo que si su teléfono hubiera estado ocupado solo unos minutos más cuando ella lo llamó, hubiera sido demasiado tarde. Los latidos de mi corazón y el pulso se estaban apagando cuando él llegó. A pesar de eso, después de 2 semanas de recuperación en el hospital y 8 semanas más de abstinencia continua, estaba otra vez bebiendo. En el curso de 2 meses llegué a un punto en el que quería morirme y no podía. Allí en Texas, mi hermana había conocido a un AA y después recibí una carta de ella. Acepté ponerme en contacto con un miembro de AA en mi ciudad. Hubiera apostado $10 contra un quinto agujerado, que se trataba de una falsa alarma, pero fui y me entrevisté con él. Me prestó su libro grande y me aconsejó que tratara de leerlo con una mente despejada y que me reuniera con él la noche del jueves siguiente para asistir a la junta de AA. Le dije a mi esposa que nunca antes había hablado con una persona que pareciera comprender mi problema, tan bien como él lo hacía. Cerca de las 7 p.m. fui al cuarto de baño, al gabinete de medicinas en el que guardaba mi licor y tomé un trago de una botella de 3 cuartos que acababa de comprar. Ahora sí ya estaba listo para leer el libro de AA. Después de leer como 1 hora, automáticamente me levanté para tomar otro trago. Pero me detuve, recordando que había prometido leerlo con una mente clara. Así es que pospuse la bebida y continué la lectura. Cuando llegué al capítulo Nosotros los agnósticos, leí: solamente necesitamos hacernos siquiera una breve pregunta. ¿Creo ahora o estoy dispuesto a creer siquiera que hay un poder superior a mí mismo? Esto me impresionó mucho, pero de cualquier manera fui al cuarto de baño para tomar un gran trago antes de acostarme, como lo había hecho todas las noches durante años. Cuando alargué la mano para tomar la botella, se me ocurrió pensar que quizás si pedía a Dios un poco de ayuda, Él podía oírme. Apagué la luz y por primera vez en mi vida hablé con toda honestidad y sinceridad. Querido Dios, si tú quieres escucharme, soy como tú lo sabes, un completo canalla para mi familia, mis amigos y para mí mismo. Este licor me ha apaleado hasta derribarme y soy incapaz de hacer algo al respecto. Ahora, si tú quieres, dame una noche de descanso sin este trago. Me fui a la cama. De lo primero que me enteré a continuación fue que ya eran las 6:30 a.m., hora de levantarme. Cuando me senté a un lado de la cama por primera vez en años, no tenía los sudores fríos y los temblores. Creí que lo que había pasado era que me había levantado y tomado algunos tragos de licor en la madrugada, pero no, la botella estaba ahí, tal como yo la había dejado la noche anterior. Me resurré sin tener que tomarme antes varios tragos de licor. Me fui a la cocina y le platiqué a mi esposa de este cambio y de la nueva sensación que yo tenía.
Hasta me tomé un café sosteniendo la taza con una sola mano, en lugar de vacilarlo en un tazón y sostenerle con las dos manos. Sí, Dios me está ayudando, dije. De verdad espero que lo siga haciendo. Mi esposa me dijo que Él lo haría si yo trataba de ayudarme a mí mismo. El jueves por la noche me encontré con el hombre de AA y ambos asistimos a mi primera junta y me encontré con las personas más excelentes y comprensivas que había conocido en toda mi vida. Yo tenía entonces 43 años, ahora tengo 61. Puedo decir honestamente que nunca he estado siquiera cerca de tener una recaída, y con Dios como mi socio capitalista estoy seguro de que puedo continuar así durante 24 horas. Innsville, Indiana. Quinto subtema. Aprovéchate. Después de unirme a AA en octubre, bebí el día de Navidad y otra vez en la noche de Año Nuevo, y no sucedió ningún desastre. Regresé a mi grupo de AA sintiéndome tan íntegro como los demás, porque había sobrevivido a las fiestas. Además había vencido al alcohol. No se había llevado lo mejor de mí. 2 semanas después, de pronto, estaba borracho. No lo había planeado, ni siquiera había pensado en hacerlo. Simplemente comencé a beber y no tuve trazas de parar hasta que perdí el conocimiento. Algo andaba mal en mí. Estaba enfermo de algo que me llegaba hasta lo más profundo del alma. No podía soportarme a mí mismo. No podía mirar a la cara a mis hijos. No podía darles la cara a nada. Me arrastré de regreso al grupo de AA y escuché y oí por vez primera. Esa noche regresé a mi casa con la mente adormecida, torpe. Me encontraba otra vez ante algo a lo que no sabía cómo hacerle frente. Mi suerte no iba a cambiar. Yo era el que iba a tener que cambiar. Podría, pero Dios, tal como yo lo comprendía, seguramente estaba disgustado conmigo por ahora. No había regateado y adulado y roto todas las promesas que le había hecho. ¿Cómo podía ahora volverme hacia Él? Sí, al sentarme en ese cuarto vacío pude oír las palabras: tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo. Las palabras que finalmente expresé parecieron haberme sido arrancadas. Dios mío querido, ¿en dónde voy a encontrar la fortaleza para superar mi alcoholismo? La voz que me contestó era tranquila y dulce hasta más allá de cualquier descripción. Tú tienes la fortaleza. Todo lo que tienes que hacer es usarla. Yo estoy aquí. Yo estoy contigo. Aprovéchate. Ese día volvía a nacer. Desde ese día me fue arrancada la compulsión durante 11 años. Desde entonces he encontrado la sobriedad, aquello que estuve buscando en la botella, y quería paz. Dios me dio paz. Quería ser aceptado. Dios me aceptó. Quería ser amado. Dios me aseguró que Él me amaba. Mis hijos ya son mayores y son unos hermosos muchachos que diariamente practican por costumbre los principios del programa de AA: amor, servicio y honestidad. Todos crecimos juntos y eso nos hace ser buenos amigos. Honolulu, Hawái. Sexto subtema. Permanece sobrio en el amor. Había andado alrededor de AA por cerca de 2 años y había tenido poco éxito en permanecer sobrio. Un día me encontré en un pequeño cuarto en la zona comercial de Toronto, habiéndome emborrachado, saliéndome del amor y el respeto de una adorable esposa, 4 saludables hijos, una madre, un padre y otros parientes y amigos. Estaba solo otra vez, con ese terrible sentimiento de total aislamiento y miedo de la ruina inminente. Así es que una vez más, lleno de odio, envidia, lujuria, pereza y sobre todo desesperanza total, me presenté a las puertas de Alcohólicos Anónimos. Mis amigos de AA
se mostraron un tanto escépticos respecto a mi regreso al redil. Estaba esto justificado, ya que se había dado cuenta de mis continuas entradas y salidas, y que solo había podido acumular un máximo de 6 meses de abstinencia, pero agradecí a Dios por la comprensión de un matrimonio de AA, quien me ayudó a vivir y respirar AA durante los siguientes 45 días, por medio de conversaciones telefónicas, juntas abiertas, juntas de discusión, largas pláticas ante la mesa de la cocina y, lo más importante, mediante la oración. Yo me había mofado al aspecto espiritual del programa de muchas ocasiones previas, proclamando que el negocio de Dios era para maricas e hipócritas, pero esta vez era diferente. Después de mi última borrachera, yo sabía que para mí sería la muerte o la locura si continuaba bebiendo. Esta vez recé, en alguna forma sentí que había un poder mayor que yo mismo, el cual podía aliviarme de mi sufrimiento y que por lo tanto lo mejor era intentar encontrarlo. A los 45 días de mi nueva sobriedad, regresé al pequeño cuarto de la zona comercial de Toronto y me hundí en una depresión que no se puede describir con palabras. Era como si mi cuerpo y mi alma se encontraran separados por completo. Vi tan claramente como siempre lo veré, la completa inutilidad de mi existencia y de la destrucción llevada a cabo por mi terco y orgulloso engaño de que yo podía tomarme solo unas pocas. Había alcanzado un punto en la vida en donde ya no podía seguir solo, borracho o sobrio. Eso, mis amigos, fue una soledad que espero nunca olvidar. Una cosa muy extraña me sucedió esa tarde. Rehusé ceder a tomarme un trago. Después de casi 3 horas de agonía, grité pidiendo la ayuda a Dios y salí del cuarto con una fortaleza como nunca había pensado en lograr. Durante las 2 semanas siguientes me sentí transformado, sin emborracharme y sin otras drogas. Por primera vez en mi vida adulta, yo estaba indiscutiblemente convencido de la presencia viva de Dios dentro de mí y del universo. Viendo la belleza en la cara de un niño, o en el verde pasto, o en un árbol, y sintiendo la alegría de despertarme por la mañana con la mente fresca, mirando hacia las actividades del día, fueron nuevas y maravillosas experiencias. Los resentimientos, los odios, los miedos, todos parecían haberme sido arrancados. Yo era capaz de perdonar y olvidar. Las cosas que por muchos años pensé que necesitaba ya no parecían importantes, ahora que había llegado a estar consciente de los recursos espirituales que Dios me había dado. Con ellos no necesitaba alcohol para funcionar. ¡Qué alegría de permanecer sobrio en el amor en lugar de vivir en el temor! Desde esa vez he disfrutado unos 17 meses de sobriedad. Escribo esto para el alcohólico que ha ido muy lejos en contra de la voluntad de Dios en sus actos, palabras y hechos, como para no poder ponerse bien con Él otra vez. Si eres sincero en tus oraciones, este maravilloso regalo está disponible para ti, como lo estuvo para mí. Toronto, Ontario, Canadá. Subtema 6. Pide a Dios fortaleza. Mis padres propiciaron un ambiente moralmente saludable para mi desarrollo. Me proporcionaron una buena educación y me llevaron a la iglesia. Pero su concepto de un Dios temible, vengativo, fue amenazante para mí, y procuré mantenerme lejos de él y de sus creyentes. Sin embargo, la necesidad de la aprobación de mis familiares y amigos estaba en conflicto con mi incredulidad. Incapaz de vivir de acuerdo a las enseñanzas de mis padres, las rehuía una y otra vez, negándome a mí mismo una creencia en Dios. Cuando llegué a AA en 1955, solo tenía 31 años. Eres demasiado joven, no has bebido lo suficiente, no has sufrido lo suficiente. Así me decían algunos miembros. Aún tenía mi familia, aunque era la segunda, un trabajo y una cuenta en el banco, y estaba construyendo mi casa. De todas formas, toqué un fondo alto, un fondo bajo y todos los fondos del medio. Así es que asistí a las juntas de AA
y por 5 meses estuve esperando el impacto de un trueno que transformara a ese joven en un alcohólico responsable recuperado. La visión que tenía, sin embargo, era limitada y mi oír confuso. La frustración de no experimentar un espectacular renacimiento espiritual causó que me abandonara en mis esfuerzos para recuperarme, pero después de cada round con la botella siempre regresaba a AA. Tuve 4 buenos padrinos. Uno fue mi consejero espiritual con el que sentía poca simpatía. Cada vez que se paraba en público hablaba del Dios tal como él lo comprendía, mientras yo me resentía con sus recomendaciones y le escuchaba contra mi voluntad. Un día me tocó una cuerda que respondió, dijo: cuando hayas agotado todos los recursos de los familiares, amigos, doctores y ministros, aún te queda una fuente de ayuda. Esta es una que nunca falla y nunca se agota, y está siempre disponible y deseosa de que la uses. Estas palabras regresaron a mi mente una mañana en el cuarto de un hotel, al final de una parranda de 3 semanas. Estaba agudamente consciente del picadillo en que se había convertido mi vida. Ahora mi segundo matrimonio estaba entre los hielos y los niños habían sido dañados. Esa mañana fui capaz de ser honesto. Sabía que había fracasado como padre, esposo e hijo. Había fracasado en la escuela y en el servicio, y había perdido todos los trabajos o negocios que había intentado. Ni la religión, ni la profesión médica, ni AA había tenido éxito conmigo. Me sentía completamente derrotado. Entonces recordé algunas de las palabras de mi padrino: cuando todo lo demás te haya fallado, agárrate de una cuerda y no la sueltes. Pídele a Dios fortaleza para permanecer sobrio por un día. Me fui al inmundo baño y me arrodillé. Dios mío, enséñame a orar, le supliqué. Permanecí ahí largo rato, y cuando me levanté y dejé el cuarto, supe que nunca volvería a beber. Ese día llegué a creer que Dios me ayudaría a mantener mi sobriedad. Desde entonces he llegado a creer que Dios me ayudará con cualquier problema. Durante los años que han transcurrido desde mi último trago, no me he encontrado con tantos problemas como antes. Conforme he ido creciendo en la capacidad para comprender las cosas que antes me sucedieron, no creo que fuera hasta esa mañana en el hotel cuando yo encontré a Dios. Creo que Él ha estado dentro de mí todo el tiempo, tal como Él lo está en todas las personas, y yo lo descubrí limpiando los restos del naufragio de mi pasado, tal como lo recomienda el libro Grande. Birmingham, Alabama. El vaso destrozado. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Con esta frase comienza la novela de Charles Dickens, Historia de 2 ciudades. En mi vida, 1968 fue exactamente un año así. Cuando se inició, cada jugada que hacía me llevaba más cerca de la desesperanza. Hacía mucho tiempo que mi familia había dejado de decirme algo al respecto, excepto que esperaban que pronto me encontrara a mí misma. Afortunadamente me dejaron trabajar sola en la búsqueda de la solución. Podía haber sido escondida y encerrada en la casa, internada en una institución o abandonada después de decirme que no era buena. En cambio, le dijeron a mi familia que vigilara y esperara el amor y la fe de un poder superior. Mi primera llamada a AA fue para que me mandaran alguna literatura. Cuando llegó, devoré cada una de las palabras y continué bebiendo. Finalmente llamé otra vez a AA. Me daba miedo llamar a casa y pedir que me internaran en una institución, no obstante que estaba convencida de mi insanidad. Ninguna persona sana continúa bebiendo si ella misma no quiere hacerlo. Por cerca de 3 meses asistí a las juntas 4 veces a la semana, recompensante como lo es cualquier encuentro con el programa. Aún parecía ser un saco sin fondo en lo que respecta a adquirir la serenidad por la gente que rezaba tan a menudo. Durante este tiempo nunca se me mencionó el libro Grande. Una noche, encontrándome con el ánimo muy bajo, me serví un trago. Parecía como si fuera alguien más quien actuaba en mi lugar. Dejé caer el vaso.
Cuando me sirvió otro trago me di cuenta de que estaba rezando pidiendo ayuda. El segundo vaso también se cayó y se destrozó como lo había hecho el primero. Con decisión me serví otro, lo sostuve con ambas manos y me lo bebí de una vez, lentamente. De pronto vi claramente que esto no era lo que quería. El miedo me estremeció, corrí al teléfono y temblorosa marqué el número de una nueva amiga de AA. Vino enseguida y se estuvo gran parte de la noche conmigo. Discutimos el primer paso y me sentí como en mi propia casa, con el que éste dice: cuando llegamos al segundo paso, admitimos encontrar en una completa confusión. Ya avanzada la noche, me dejó con esas 575 páginas de inspiración llamadas libro grande. Me senté y me puse a leer enseguida. Al llegar al capítulo 4, la palabra esperanza saltó fuera de la página con la luminosidad de un anuncio de neón. Leí y releí la frase hasta que me di cuenta que la risa y las lágrimas se me entremezclaban y que ya no estaba sentada, sino que dándole vueltas al cuarto como una loca. Me sentía como si un gran peso me hubiera sido quitado de los hombros. Por primera vez empecé a entender que no podía beber como otras gentes y que no podía intentar más tratar de ser como ellas. Me sentí como Scrooge en otro clásico de Dickens, Canción de Navidad, cuando se despierta y descubre que después de todo no se perdió la Navidad. Baila, llora y ríe a gritos tal como yo lo estaba haciendo. Scrooge y yo hemos vuelto a nacer para vivir la vida que nunca habíamos soñado. La cresta de esta experiencia duró varias horas. Cuando me dormí exhausta, fue el convencimiento de que al menos había comenzado mi adaptación a la vida como una alcohólica. Desde ese momento las cosas parecieron cambiar desde dentro. Gradualmente pude reconocer cuando me dejaba ir de acuerdo a mi propio modo de ser, y así podía frenarme y rectificar el camino para que tu voluntad y no la mía llegara a ser algo más que meras palabras. Han habido muchas veces que ha sido difícil recordar esta revelación, pero poco a poco parece más fácil cada día. Mi caminar ha sido de 2 pasos adelante, 1 paso atrás, 2 más adelante, evitando un retroceso total. Los días son así, demasiados cortos y rara vez inspirados. Cada día es un nuevo reto para permanecer sobria y para continuar caminando hacia adelante. Charleston, West Virginia.